Bueno, entonces llegamos a esta sesión tercera de la situación económica y política y está totalmente vinculado con pues, la presentación que hicimos de Michael Schut. Eh, Voy a presentarles a los que van a intervenir en esta sesión, quienes van a participar en el siguiente orden: Jaime Parra, James Duffy, Octavio Gropa y Raúl Hernández Carcidiego. Entonces, los expositores van a tener como 15 minutos por cada intervención, es decir, como panelistas. Y mientras ellos comienzan a exponer, pues yo les digo que escriban sus preguntas en el chat para tenerlas presentes para la sesión después de la presentación de ellos. Y también, o pueden pues levantar la mano. Vamos a ver los panelistas, quiénes son. Algunos de ustedes quizás no estuvieron en la mañana, entonces tenemos a Jaime Barrera. Voy a hacer una exposición una presentación más breve. Jaime Barrera, que fue condecorado con la Orden del Sol Naciente, con rayos dorados y cinta colgante del emperador del Japón, por más de 60 años dedicados al estudio, enseñanza, traducción y promoción del idioma japonés. Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Grupo Social, Grupo Empresarial Colombiano, dedicado al bien común y al desarrollo de los sectores marginados en Colombia. Exdirector del ICETEX, Instituto de Estudios Técnicos del Exterior, y exdirector del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de los Andes. Él es gran conocedor, profesor y promotor de la obra filosófica, teológica, económica y pedagógica de Lonergan en nuestro país, como profesor, conferencista internacional, miembro del Grupo Cosmópolis de la Universidad Javeriana y autor de numerosos artículos académicos y traducciones del japonés al castellano. Bueno, también tenemos James Duffy, que continuaría después de Jaime Barrera. Se hizo una presentación extensa de él. Yo voy a hacer una presentación más corta. De todos modos, no se obviará la parte humorística de toda la paradoja de James Duffy enseñando acá. Cuenta con un doctorado en filosofía de Fordham University, una maestría en filosofía de Boston College y un certificado de enseñanza del inglés como segunda lengua del Centro Internacional de Enseñanza de Lenguas de Guadalajara. Por 5 años impartió cursos de filosofía, teología, estudios interdisciplinarios en St. Mary's University en Minnesota. En 2001 decidió tomar un sabático en México, que ese ha sido el sabático más largo que yo conozco en mi vida. De 2001 a 2018, todavía en el sabático, enseñó filosofía e inglés a alumnos universitarios, así como pedagogía y ciencias políticas al nivel posgrado. Además, colaboró en el diseño de una carrera en humanidades y ciencias sociales en el TEC de Monterrey y es miembro de la cátedra en ética, persona y desarrollo personal. Pues sigue afirmando que se va pronto y actualmente James imparte clase de inglés comercial, trabaja como consultor en Morelia, Michoacán. Bueno, tenemos Octavio Gropa, que es licenciado en Economía, Universidad Católica Argentina, candidato doctor en Economía en la UCA, bachiller en Teología de Centro de Estudios Salesianos de Buenos Aires, afiliado a la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Licenciado en Teología de la Universidad de Salvador, San Miguel. Jefe del Departamento de Estadísticas de la Universidad Católica de Salta, docente de Teología
Política Económica y Econometría 2 en la misma universidad. Fue investigador en la UCA y docente en la USAL, en San Miguel, en el Instituto Teológico Franciscano y en el CESBA. Como economista, se desempeñó principalmente en el INDEC, Cuentas Nacionales, y en el Ministerio de Economía, donde fue director de gestión de políticas de ingresos del 2016 al 2017. Y también tenemos en el panel a Raúl Hernández Garcidiego. Nació en la Ciudad de México en 1955. Es filósofo de formación y graduado en la Universidad Iberoamericana. Cursó un diplomado en agua, otro en economía y un máster en pensamiento social cristiano. La Universidad Iberoamericana, Puebla, le confirió el doctor honoris causa en Ciencias Sociales y Humanidades. Es director general y fundador de Alternativas y Procesos de Participación Social. Junto con su esposa Gisela Herrerías Guerra, desde 1980 ha impulsado un proceso de desarrollo regional sostenible y cooperativo en beneficio de familias y pueblos campesinos e indígenas. ¿Cuáles son sus proyectos principales en esta obra? Es Agua para Siempre, que impulsa regeneración ecológica de cuencas para recargar los acuíferos y obtener agua limpia en forma sostenible. 2. Grupo Cooperativo Quali, que opera el sistema alimentario de amaranto agroecológico, integrando cooperativas de siembra, transformación agroindustrial y comercialización de alimentos nutritivos de amaranto. Está orientado por la filosofía de producción con justicia y consumo ético. 3. Investigación, innovación y desarrollo de tecnología. Y 4. Financiamiento y desarrollo de empresas sociales. Impulsa la formación en ámbitos empresariales y opera innovadores instrumentos de financiamiento de desarrollo. Fue presidente del Consejo de Cuenca del río Papaloapán 2011-2018. Entonces, les recuerdo que cuentan con 15 minutos y le doy la palabra a Jaime Barrera, gran amigo, para que nos hable en este panel sobre la situación económica y política. Gracias, Jorge. Me siento orgulloso de considerarme tu amigo y gracias por recordármelo de esa manera. Yo creo que la mejor manera de comenzar mi intervención es recordar una anécdota de estas típicas de Philip McShane, cuando en 1977, 1978, estaban los dos en la piscina creo que de Boston College. McShane estaba ayudando a Lonergan a recolectar materiales para su curso de economía y en una de esas Lonergan le dijo que se iban a necesitar 150 años para que su tratado de economía comenzara a, digamos que, a ser asimilado. Eso tiene que ver también con esa frase de Lonergan cuando se refiere a Max Planck, que sostenía que la manera de progresar en la ciencia es agarrarse a la idea que uno tiene y esperar a que todos los que sostienen la idea contraria se mueran. Digo esto porque cuando comencé a estudiar a Lonergan en 1961, prácticamente no sabía que Lonergan había escrito tratados de economía o manuscritos en ese momento de economía. Lo vine a saber con el tiempo, cuando se me dio a entender que de alguna manera
había escrito Insight con el fin de ayudar a entender lo que él quería decir con el Tratado de Economía. Y digo esto porque siempre tuve la intención de leer los tratados de economía y no lo pude comenzar a hacer hasta 1971. O sea, 10 años después de haber leído Insight y de haber leído la mayor parte y estudiado la mayor parte de los libros de teología. Y en 1971 cayó en mis manos un manuscrito, el manuscrito fotocopiado en Boston College para un seminario, y yo creo que no pasé de la primera página o del prólogo. Digo esto porque me parece a mí, y ese es el título que le he dado sobre la imagen del campo de béisbol, de que para desarrollar o comenzar a desarrollar o comenzar a introducirnos en estos 150 años, creo que es importante ciertas estrategias. Y hay dos estrategias que a mí me parecen importantes. Una es agarrarse de alguna frase de las que Lonergan acuñó en sus tratados de economía y darle vueltas como si fuese una letanía. Esa frase solo la va entendiendo uno con el tiempo. 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años. Y a medida que uno la va dando vueltas y repitiendo, se da uno cuenta de que esa frase de alguna manera condensa profundamente, porque eso es uno de los grandes problemas de los dos tratados, que condensan profundamente con muy pocas palabras y de una manera muy técnica asuntos que requieren una explicación muy larga. Primer punto, agarrarse a una frase y tratar de repetir esa frase constantemente. Para mí la frase en la cual ordinariamente me hizo repetir con mucha frecuencia es esta frase que está en la página 29 de For a New Political Economy, y en donde dice que el proceso económico que él está planteando es un proceso puro que no se mueve a no ser que cada uno de los elementos esté en correlación con una persona en particular. Y entonces aquí viene la frase que me impresiona. Es que dice que una manera de plantear esa correlación es la noción de propiedad. Y dice así: propiedad es un método de correlacionar las personas particulares con objetos particulares. Y a partir de allí empieza a plantear su modelo puro, llamémoslo así, de la economía, y a decir que ese modelo puro se realiza tanto en el capitalismo más extremo como en ese momento el comunismo soviético, y podríamos introducir hoy otras formas de comunismo como el comunismo chino o inclusive el comunismo cubano, en los cuales, como uno aprendió cuando estudió a Marx, negaban la propiedad y la propiedad privada. Pues ha sido esa frase la que a lo largo de todos los años he ido entendiendo cada vez más o enriqueciéndola. Mejor dicho, la inteligencia de ese concepto de Lonergan lo he ido enriqueciendo. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que he ido entendiendo. Y también significa que no he acabado de entender, que no han pasado 150 años todavía, ni
En el caso mío será imposible. Pero hay algo adicional, y este es el segundo punto que quiero relacionar con el título que le di a la intervención. Y es que para entender se requiere, evidentemente, esto es lonergiano, una imagen. Lonergan llama a esa imagen, o mejor dicho, Lonergan no, Aristóteles, a quien cita Lonergan en el epígrafe de Insight, que incidentalmente Paco no tradujo, sino lo dejó en griego. La palabra que usa Aristóteles en griego es sobre la conexión existente entre las distintas facultades y la imaginación y el intelecto, es la facultad intelectiva intelige, por tanto, las formas en imágenes. Esto es la traducción que tiene Gredos. Evidentemente, la palabra para imágenes en griego es fantasma. Evidentemente, en griego la palabra fantasma, que viene de phos, luz, y de phaino o phainein, manifestarse, aparecer, tiene que ver con el acto de intelección. Uno comienza a ver la luz, uno comienza a llegar a la iluminación a través de las imágenes, y me gusta usar la palabra griega a través de los fantasmas. O sea, imágenes que sean fantásticas, ¿no? Que pertenezcan en cierta manera a la fantasía. Bueno, esto es el segundo punto. Agarrémonos no solo de las frases que de alguna manera van resultando más claras a medida que entendemos, pero agarrémonos de las imágenes del libro que anticipan esa luz y esa aparición de la inteligencia con nosotros. Y la imagen central es la que se llama la imagen del diamante del campo de béisbol. No la reproduzco aquí ni la hago ver a través, sino la dejo a que la imaginación de todos la tenga presente, la imagen del campo de béisbol. Y subrayo algo que tiene que ver con la memoria de Philip McShane, y es que Philip McShane decía, a él le gustaba jugar tenis, según entiendo, y probablemente como buen europeo, fútbol, ¿no? Soccer, ¿no? Y él no entendía nada de béisbol, y cuando estaba leyendo For a New Political Economy y esto, tuvo que echar mano, dijo él, de alguien que le explicara cómo funcionaba esto del béisbol. Yo no quiero meterme en el funcionamiento del béisbol ni en la aptitud de la imagen, que incidentalmente tiene una historia muy interesante que se puede leer en uno de los apéndices del segundo libro de Microdynamic Analysis, en donde hay una historia de cómo la imagen ha ido cambiando en su simbología. Pero a lo que voy es tal vez a subrayar ciertos puntos que contiene la imagen que son importantes para entender la economía de Lonergan. Uno es que se trata del movimiento de las operaciones. No se trata de cosas, sino del movimiento y el movimiento de las operaciones. Y evidentemente, probablemente en eso McShane tenía razón, hay muchísimo más movimiento en una partida de fútbol que en la que hay en una partida de béisbol, que puede durar, y Paco nos hablaría sobre eso largamente, ¿no? Por eso va a Boston a ver a los Red Sox jugar con la pelota muy lentamente, muy rápidamente, porque para ir se necesitan 2 o 3 horas y evidentemente comer mucha papa frita y popcorn. Pero creo que la imagen de Lonergan lo que reproduce es cómo se mueven las bolas en un campo de béisbol. Y darle, este es el segundo punto, centralidad
al pitcher. Ahora bien, las bases en la imagen representan lo que Lonergan llama el sector productivo de la economía. En cambio, el pitcher de alguna manera es el sitio en donde está el sector distributivo, que cuando pasa una bola al sector productivo, es para generar producción. Bueno, déjenme subrayar algo que está en una de las páginas que McShane escribió en el libro que Pacho Sierra y yo tradujimos, Economía para Todos, que entiendo que sirvió de estímulo y de estudio en uno de los seminarios virtuales que organiza Paco Galán. Tiene en la página 81 una frase de un libro escrito en 1994, la voy a leer entera, que dice así: hacia la mitad de los 90, el mercado de bonos y el sector financiero en su totalidad se convirtió en un poderoso usurpador del control sobre la política económica que Washington ejercía anteriormente. La explicación convencional es el imprudente endeudamiento del gobierno, en el cual estamos a punto de meternos para sobrevivir la pandemia, dicen. Sí, pero también hay otra razón: el peso del sector financiero, que desde los 70 estalló en la mega fuerza de los computadores del trillón de dólares de hoy. El sector financiero, mediante una cascada de jugadas y especulaciones electrónicas 24 horas al día, creció fenomenalmente a un volumen de actividad anual 30 o 40 veces mayor que las transacciones en dólares de la economía real. Traigo a cuento esta frase escrita por McShane cuando escribió este libro en los años finales de los 90. La frase es de 1994 para recalcar que lo que escribió Kevin Phillips en ese momento es hoy día 20, 30, 40, 1 millón de veces más grande. O sea, la velocidad con que se mueve la bola de béisbol o las bolas de béisbol es hoy día absolutamente imparable. Bueno, esto para contarles a ustedes cómo la imagen de Lonergan ayuda a entender lo que es la economía, pero para la cual necesitaremos 150 años, los próximos 150 años. Bueno, ya llevamos recorrido algún trecho, por lo menos. Y quiero recalcar algo que el tercer punto, conclusión de lo que he anotado, y es que la imagen nos ayuda a entender, y el entender requiere diferenciación. O sea, con el tiempo nos vamos volviendo lo que San Ignacio de Loyola hablaría de discernimiento. Nos ayuda a discernir la diferenciación progresiva que está produciendo la economía. Pero hoy día es un reto enormemente grande que el COVID ha puesto de relieve. La economía es un fenómeno mundial. El COVID está sacando a flote sus debilidades. Los gobiernos, sin embargo, están tratando de resolver los problemas de acuerdo con su sabiduría convencional. Y probablemente lo que necesitamos es ver el momento presente a la luz de la imagen de Lonergan, por un lado, y a la luz de las frases que fue escribiendo en sus 2 libros de análisis. Gracias.
Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias por esa mirada sintética que nos sugiere sobre el planteamiento económico de Lonergan. Vamos a darle la palabra a James Duffy para que dé su aporte pues como panelista en torno a este tema de la situación económica política. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí, ya está bien. Ok, muy bien. Jaime, muchísimas gracias. 100% de acuerdo con la estrategia de agarrarse a una frase y caminar y pensar y reflexionar. También con el comentario sobre la importancia de la imagen, de la fantasma y de la fantasía. Voy a tocar este tema de fantasía en mis comentarios ahorita. Bueno, yo no voy a llegar al pitcher's mound y quiero llegar al home plate. Es decir, mi presentación tiene que ver con algunos puntos básicos, los chispazos básicos para correr las bases. Hay un chiste en inglés de llegaste a segundo base y significa que, que te fue bien con la novia, con el novio. Oh, ¿y cuándo va a llegar a la tercera base? Bueno, espero que podemos llegar por lo mínimo a tercera base y tal vez al home plate. Muy bien. Donde yo vivo en Morelia, Michoacán, yo compro mis tortillas en la tortillería Ale. Venden deliciosa salsa, rico queso de crema y el chorizo también está sabroso. Algunas mujeres hacen las tortillas a mano. También hay una máquina. Le ponen la masa y la máquina forma y hornea las tortillas que después salen en una especie de caminadora. Tengo una cita ahí del primer página del primer capítulo de Lonergan. Es una de mis frases, Jaime. Los grandes problemas se resuelven al desmenuzarlos en problemas concisos, pequeños, humildes. Muy bien. Primer fantasma, primer forma, primera imagen. El primer diagrama representa un intercambio entre comprador y firma, o entre compradores y productores. No voy a poner nombres, puede ser una persona, varias, una familia, pero hay un intercambio de compras, de consumo y bienes de servicio. Ok. Segunda imagen. Este representa el intercambio de servicio para un salario. También es un intercambio entre compradores que pueden ser los que trabajan igual en la tortillería tal vez y los productores. Tercer diagrama. Ya que el enfoque aquí, y este es punto clave, enfoque está en funciones en vez de individuos particulares. No estoy hablando de capitalistas, obreros. Sí hay la palabra comprador, pero puede ser el mismo CEO de la empresa, de firma, es un comprador. Entonces, el enfoque está en funciones en vez de individuos. No estoy hablando de capitalistas
ni los proletariats en términos de Marx. Este diagrama se llama un flujo, un solo flujo, porque estamos relacionados compradores con productores de maneras distintas, pero es un solo flujo. Y una versión esencialmente lo mismo aparece en Economía por Paul Samuelson y William Nordhaus. Y fíjense, esta es la 19ª edición. También en los Estados Unidos, también en India, también en Corea, también en Europa. Este es el diagrama importantísimo en la economía. Básicamente es este diagrama. Cabe mencionar, porque yo hice una investigación hace unos años, que en las obras de la economía, ¿me puede compartir la pantalla? No, ok. En estas obras de la economía no menciona bienes y servicios locales, regionales o nacionales. Nada más en este libro creo que hay una mención del temblor en el DF en 1985. Ahí está. Ok, muy bien. Ahora, esta es una frase de la traducción. Gracias, Pacho Sierra y Jaime, por esta obra. Tenemos la actividad primaria del suministro de frutas y la actividad secundaria del suministro de cestas como medios para proveer frutas. Actividad primaria, actividad secundaria. En la tortillería de Ale, la firma o el productor debe apartar un porcentaje del desembolso para reparar o reemplazar las máquinas. Normalmente es entre 4, 5, 6, 7%. Las firmas que hacen reparaciones de las máquinas de tortillas, igual que las que producen las máquinas para producir tortillas, no producen bienes y servicios que entran en el estándar de vida directamente. Las tortillas entran. Las máquinas no entran de manera directa, es de manera secundaria, derivada, lo que sea. Ahí está un porcentaje del desembolso que va a otro circuito. Son dos flujos. Ahora, los que están involucrados en la producción de bienes y servicios no básicos o agregados o surplus o lo que quieres decir, estamos tratando de definir términos de manera de funcional. Ellos también comen tortillas. Entonces, un porcentaje del desembolso de este circuito secundario regresa a la circuita primaria. Son dos flujos. Puse aquí una cita de Alfred North Whitehead. Yo descubrí la obra de Economics for Everyone en 2009. Yo soy un filósofo, teólogo, entonces es relativamente reciente cuando he intentado de entender los básicos. Como dijo Jaime, es poco a poco, un chispazo, otro chispazo. Segunda cosa que es importante es que hay que caminar en la Puebla. Hay que tratar de entender flujos. ¿Qué está pasando? Los libros
la mayoría de los libros que enseñan tanto en las prepas y universidades no tiene que ver con flujos locales ni regionales. Esta es una dicha que me gusta, me encanta de Marcuse, Herbert Marcuse, sobre la fantasía, precisamente que lo que hablaba Jaime. Me acuerdo de haber dicho en un curso universitario de ética, we should be in fantasy land. Es decir, deberíamos estar en el país de fantasía. Y luego, ustedes conocen los chavos, pusieron en Facebook, no, el profesor James dice que vayamos al mundo de fantasía, fantasía, fantasía. La fantasía concreta y informada es exigente y bien difícil. Y quiero, para destacar este punto, quiero leer un pedacito del libro Economía para Todos. Okay. Esta es la página 29 a 30 en la traducción que hicieron Jaime y Pacho. Escribe Phil. Situémonos en la muy reducida y distante isla de Atlantis, donde al comienzo de nuestro relato se labra de la tierra con azadón. Allí también se encuentra el entrenamiento de las carreras de caballos. El transporte en la isla se hace carruajes, pero no existe el arado, no existe. Sin embargo, hay una taberna, ahí es típico Phil, taberna en el pueblo, y la historia se inicia en su interior con un grupo de personas sentados alrededor de una mesa. Incluso hay una dama llamada Joey, una dama, y es el personaje central, la dueña del establo más grande. También está el caballero que gerencia el primitivo banco local y un agricultor. Cuando vaya entendiendo el porqué del relato, podía ir añadiendo otros personajes apropiados. El herrero, el dueño de la tienda de ceros, etc. Después de ingerir algunas bebidas populares embriagantes fabricadas con papa, por supuesto, la charla pasa al cultivo de la papa. ¿Cómo será la popularidad de las carreras, las apuestas y el consumo de las apuestas, las artesanías, la confección de intricados vestidos, la elaboración y el consumo de potín? Es una bebida de Irlanda, que el granjero se ve a gatas para dar con buenos labriegos. El resultado final de la discusión es la agitación y es eureka. Ajá, la propietaria del caballo tiene la gran idea de si doblar el azadón del granjero, se podría de algún modo colocarlo en un ángulo ideal por detrás del caballo, para que éste lo jale. Esto mejoraría la labor de arar y el ritmo del cultivo. Y por supuesto, la idea sería magnífica para los negocios de todos. Una vez más, tenemos la semilla de un cambio de horizonte y una transformación de la economía local. Entonces, en ambos casos, con la cesta para recoger la fruta y la invención del arado, cambia la economía, y algunos tienen que enfocar en la producción de bienes y servicios secundarios. Y va a ser una lapsa de tiempo antes de que el pueblo vaya a disfrutar el producto de más papas al final. Tiene que ver con fases de la economía. No voy a entrar en este asunto hoy. Ahora, el volverse a la idea. La mediación de la fantasía girará en el volverse a la idea.
El diagrama representa una división de tareas de mediadores. Entonces, aquí estamos tratando de relacionar los chispazos básicos de correr las bases con el chispazo de cómo podemos dividir tareas de una manera de colaborar eficazmente en la dialéctica de historia. Ok, seguimos. Esta es una cita de método en teología. Al final, ¿qué diablos de hacer? Esta es la traducción de una cita de una carta que escribió Lonergan a su provincial superior en 1935. ¿Qué diablos debe hacerse? Aquí va algunos de mis recomendaciones. El labor es poco a poco. Como dijo Jaime, hay que empezar con los básicos. Entonces, mis sugerencias tienen que ver con leer libros introductorios, hacer, entre comillas, problemas aparentemente triviales. El punto 2 es redundante. Debe ser redundante. Dice el filósofo francés Gaston Bachelard, solo se comienza a leer seriamente un libro cuando se apartan los ojos de la página. 3. Escribir ensayos introductorios. 4. Comunicarse con maestros y maestras de prepas y universidades. 5. Comunicarse con personas que tienen influencia y o recursos. 6. Cortejar, fabuloso, cortejar a periodistas, economistas, compartir fracasos. Yo tengo varios fracasos. Bueno, en un momento voy a hablar de eso. Esta es la maestra Alicia Vázquez, María Alicia Vázquez Cejas. Ella es una colega y amiga, falleció hace 2 años. Fue profesor de economista en el TEC de Monterrey, Campus Morelia. De vez en cuando nos juntábamos para comer, tomar un vinito y platicar. Ella había leído mucho también, era aficionado del cine. Gracias a Alicia me dio cuenta de lo que pasó en México en los 80s. Ella me contó como las ideas de los Estados Unidos, algunas universidades como Universidad de Chicago, el ITAM, Instituto Tecnológico Autónomo de México, mandó economistas para un estancia para estudiar allá. Yo supe esto gracias a Alicia. Antes de eso, yo intenté plantear algunas preguntas fundamentales, pero no avanzamos mucho en llegar a una significación común. Entonces, tiene que ver con el reto de contemplar problemas aparentemente triviales y trabajar con diagramas como si estuviéramos en kindergarten o primer grado, que de hecho estamos en kindergarten. Esta es una carta que yo escribí antes de, yo envié al Viernes Santo de este año a Francisco. En este momento escribía una fracción sobre la encíclica Fratelli Tutti y se me ocurrió enviar una carta al Papa Francisco. Le propuse abrir un curso básico sobre la economía en la Universidad Gregoriana en Roma. Todavía no me ha contestado.
Es que tengo audífonos y me lo había quitado para ponérmelos para que no me vean con el teléfono ahí. Es una aclaración o afirmación controvertida. Este es un ensayo de Phil de hace 2 años, que el buscar, cotejar maestros y maestras, economistas y journalists, es el reto teológico filosófico y no tenemos el lujo de decir, pues yo soy filósofo, no, yo soy teólogo. Es cuestión de sobrevivir, cambiar 250 tantos años de enseñanza equivocada. Nada, para terminar voy a destacar lo que dijo Jaime, la observación que hice Lonergan, que va a tomar unos 150 años. Fue hace 43 años, entonces todavía nos quedan 100 años. Requiere paciencia, tomar en serio problemas aparentemente triviales. Estamos en el primer párrafo de Insight, tratando de entender lo que alumnos de prepa se gradúan de prepa en 100 años. Esta va a ser obvio, pero todavía no es. Entonces, requiere paciencia y tenacidad. Los 32, 33 consejeros de Francisco, los 3 que yo he estudiado, no entienden. Entonces, esta es la situación en lo que encontramos. La acumulación lenta de pequeños chispazos, al igual que la comprensión del cambio que estoy abordando, no es fácil. ¿Quién y quién estarán promulgando la revolución, el volverse a la idea, tanto en la economía como en todo? Las fundaciones son fundaciones omnidisciplinarias. Espero que acepten la invitación a tener en mente una referencia concreta cualquiera. Esta es una cita de Phil y esta fue la inspiración para mí, caminar en mi pueblo, en Morelia, Michoacán, tratando de contestar qué está pasando en los abarrotes y en la tortería de Ale. Muchas gracias por su atención. James, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a pasar a escuchar a Octavio Gropa, quien nos va a dar su aporte. Bueno, muchas gracias, Jorge. Gracias sobre todo a Paco y a Pacho por la invitación. Se me oye bien, ¿no? Sí, se oye bien. Hay un poquito de ruido de fondo. Pero Ajá. se oye tu voz claramente por encima de él. Bueno. Bueno, me viene muy bien la presentación introductoria de los 2 panelistas anteriores. Quizá yo lo que me gustaría mencionar y de paso también vincular con el panel anterior es que la teoría de Lonergan, el diagrama de flujos de Lonergan, es una verdadera teoría general, es decir, una teoría completa. Entonces sirve como criterio para poder interpretar lo que ocurre en cualquier economía, las que funcionan bien y las que funcionan mal. De algún modo, lo que marca son las condiciones de consistencia del sistema económico en su conjunto. Entonces, en este punto, yo diría, vinculando con la discusión sobre el populismo del panel anterior, lo que diría es que el populismo, el problema que tiene, a mi juicio, en materia económica, es que es inconsistente económicamente
por su nivel de intervencionismo, en particular en el mediano plazo. Del otro lado, también uno podría decir que el neoliberalismo es inconsistente en el largo plazo, porque en el corto puede funcionar, pero al generar también una gran división social, esta estratificación que se da de raíz económica, termina siendo también inconsistente por la vía política. Esto quizá como introducción. Lo que quería presentar hoy, en realidad, y voy a compartir la pantalla, es una aplicación. Voy a necesitar que me permitan compartir. No puedo hacerlo ahora. No sé si está ya ahí. Listo, ya quedaste. Listo, ahí está, genial. Bueno. Ahí vamos. Bueno, lo que voy a hacer entonces es aplicar el diagrama de Lonergan para entender qué es lo que está ocurriendo en la economía en pandemia y tratar de imaginar qué es lo que puede pasar de acá adelante si es que comenzamos a salir de esta situación. Bueno, el contexto primero que tenemos es, obviamente todos lo sabemos, son las restricciones a la circulación que se han puesto, y esto tiene un efecto clarísimo en la disminución de oferta y por lo tanto también en la demanda de bienes y servicios, que llegan a niveles mínimos. Ante esta situación y el riesgo de que se corte lo que en economía se llama la cadena de pagos y por lo tanto el proceso termine en una crisis de envergadura muy superior, mucho más grande, con quiebras de empresas, entonces los estados han salido a realizar transferencias a los hogares y a las empresas, sea para pagar salarios o parte de los salarios de las empresas pequeñas, medianas, los comercios que no podían abrir por razones de política sanitaria, o bien a los hogares para que no habían perdido sus ingresos para poder comprar comida, aunque sea. Otra posibilidad era otro tipo de subsidios, como los créditos con tasas bajas, tasas subsidiadas. Este sería un poco, en líneas generales, lo que ha ocurrido. Ya que no han mostrado el diagrama, entonces sí vamos al diagrama de béisbol. Yo no lo presento tanto como diagrama de béisbol, sino en la versión que modificaron Phil McShane y Bruce Anderson, que han corrido el diagrama. Me parece que es más comprensible todavía que la que ofrece Bernard Lonergan, porque pone el circuito excedente que bien explicó James hace un rato, lo pone arriba. Lo que tenemos entonces es el primer flujo, lo del circuito de bienes de consumo. Acá tenemos la función de oferta y la función de demanda. Función de oferta y función de demanda del circuito básico, y el excedente que va a pasar a un circuito diferente, que se llama precisamente el circuito excedente. Aquí tenemos, por lo tanto, una demanda de bienes de producción, no de bienes de consumo. Este es el circuito que ingresa de modo inmediato en el estándar de vida, en la calidad de vida. A su vez, los productores de bienes de producción del circuito excedente, que sería este O doble prima, en la terminología que ofrece Lonergan, realizan una nueva demanda de otras máquinas, de otros bienes de producción. De modo que tenemos entonces esta parte superior del flujo que realiza luego unos sucesivos movimientos. Hay varias rondas que uno puede ver de flujos de nueva demanda de bienes de producción, donde podemos ver, por ejemplo, el caso que expresó James también entre la máquina de hacer tortillas y las tortillas que consumen la gente que estaría aquí abajo con sus ingresos. La fabricación de las tortillas están aquí y quien fabrica la máquina de tortillas está en esta función. Por supuesto, el fabricante de la máquina también contrata trabajadores y el propio fabricante también consume, por lo tanto hay un flujo que vuelve, como también mostró James, al circuito básico. Es decir, existe un cruce
crossover difference lo llama Lonergan, un puente, podríamos decir, que une, o dos puentes, que unen ambos circuitos. Lo que sería la inversión del excedente del circuito básico y el pago de honorarios, salarios y demás, los flujos de dinero, gastos que van de la producción, o sea, que fueron ingresos generados por la producción de bienes de producción, pero que se destinan en última instancia a la compra de bienes de consumo, es decir, a la satisfacción de necesidades. Este sería entonces el esqueleto, la estructura fundamental de la economía. Es muy parecida a algunas relaciones que estableció Marx. La diferencia es que Marx no hablaba de funciones macroeconómicas, sino que distinguía entre capitalistas y proletarios, ¿no? Capitalistas y trabajadores, que son categorías sociológicas, no económicas estrictamente. Bueno, entonces, estas son las funciones que llamamos operativas. A su vez, también lo mencionó Jaime, lo mencionó James, existe la función redistributiva, que aquí tenemos, por ejemplo, la acción distributiva del Estado, con los impuestos que puede cobrar, y también la vinculación entre cada sistema y otros sistemas económicos. Este sería un poco el esquema completo del diagrama de béisbol que nos propone Bernard Lonergan para entender la economía. Ahora pasemos al ejemplo de una política fiscal redistributiva con déficit, desde el punto de vista teórico. ¿Cómo es que aparece esto en el diagrama? En primer lugar tenemos entonces de la función redistributiva va a surgir un flujo, en este caso de redistribución hacia el consumo de bienes de consumo, o sea, el gasto de bienes de consumo sería transferencia a los hogares, podríamos decir. Lonergan le da una denominación nueva, diferente a las variables anteriores, porque precisamente al tratarse de un déficit, ese déficit está por encima de los recursos reales que genera la economía. Es decir, es como un gasto extraordinario. Pensemos que del otro lado hay impuestos también, la diferencia del déficit sería Z menos T. Por lo tanto, en el diagrama, lo que vamos a ver reflejado es una demanda de bienes de consumo que va a estar dada por los gastos normales, de expenditures, más esas transferencias extraordinarias que dio el Estado. Por lo tanto, tenemos un extra que va a generar un excedente por aumento de precios y por lo tanto aumento del margen de los productores básicos, que va a terminar como demanda excedente. ¿Y dónde va esa demanda excedente? Y esa demanda excedente es la que precisamente financia o le presta el dinero al Estado, porque el Estado, para poder financiar ese déficit, tuvo que, por ejemplo, emitir bonos, emitir algún pasivo. El pasivo puede ser un bono con una tasa de interés o simplemente emitir dinero, como han hecho también en buena medida todos los gobiernos. Al emitir dinero, lo que es probable es que se genere inflación, por lo tanto cae el valor de la moneda, porque hay más cantidad de dinero por cantidad de bienes en una economía, y entonces, en términos relativos, es prácticamente lo mismo a que cobrar un interés pagar el interés sobre la deuda emitida, ¿no? En este caso nosotros vimos la transferencia a los hogares, pero perfectamente la transferencia puede darse a la oferta, a la función de oferta. En ese caso, por lo tanto, deberíamos en estos flujos también sumar ese déficit especial. Ahora pasemos a ver qué es lo que está ocurriendo en la pandemia. En primer lugar, entonces, lo que tuvimos fue cuando se restringe la oferta debido a las medidas sanitarias que cerraron la economía. Lo que ocurre, de hecho, es que hay un montón de saldos monetarios que tenían las empresas que no los pueden usar, porque no pueden contratar trabajadores, no pueden comprar insumos a proveedores, porque está detenida la economía por razones exógenas. Esto es lo mismo a mandar desde las funciones operativas a la función redistributiva un monto de dinero. El segundo momento es que
porque la falta de producción entonces reduce la demanda de bienes, entonces ahí el Estado también va a tener que intervenir. Es decir, de parte de los hogares y de las empresas, tanto la demanda básica como la demanda excedente, en principio no se puede hacer efectiva por las mismas medidas. Entonces el Estado comienza con esta tarea redistributiva. Financia de algún modo, pues la típica fue la emisión monetaria, es decir, pone dinero en los bolsillos de los hogares y de algunas empresas, y por otro lado también aumenta impuestos. A la vez también financia la oferta, como había mencionado. Entonces esto lo vemos también hacia las funciones de oferta. ¿Qué es entonces lo que podemos esperar hacia adelante? Bueno, en la medida en que la actividad pueda ir recuperando su nivel, lo que va a ocurrir entonces es que ahora vamos a tener una demanda con una economía y una oferta que todavía está limitada, que está restringida, y por lo tanto esa mayor demanda por el dinero que está dando vueltas en la economía puede generar un aumento de precios, es decir, va a generar inflación. Esa inflación, en realidad, es justamente el mecanismo de ajuste que van a tener las economías para generar excedente que pueda finalmente derivar hacia una nueva inversión. Es decir, la inversión necesaria para dinamizar la actividad económica, a partir del diagrama, lo que haría es, en primer lugar, generar mayores márgenes en la producción de bienes de consumo, y ahí recién entonces aparecería la posibilidad de la demanda de inversión. Ahora, lo que es muy probable es que frente a esta situación, los gobiernos lo que hagan sea aumentar las tasas de interés. Esto es comprensible también, porque si aumenta la inflación, aumentan los precios de los bienes de consumo, eso sería muy costoso para buena parte de la población. Habría gente que no podría, que se pondría en riesgo inclusive la seguridad alimentaria. Por supuesto que vamos a ver enseguida, al aumentar las tasas de interés se va a resentir el crecimiento, ¿no? La posibilidad de crecimiento. Acá la cuestión decisiva entonces es ¿qué es lo que va a pasar con ese excedente, con esa demanda excedente? Si es que va a ir hacia la inversión para generar un nuevo ciclo de crecimiento a partir de la inversión en nuevos bienes de producción, o si al contrario va a ir a una función, digamos, de atesoramiento, o sea, de reserva. Si va a continuar cumpliendo funciones operativas, o si por el contrario se va, digamos, a estancar, se va a ir hacia activos fijos, por ejemplo, o en las economías latinoamericanas muchas veces hacia activos de reserva, como puede ser la moneda extranjera. Este es un gran quid de la cuestión económica, a mi juicio, en nuestras economías. En suma, ¿qué podemos esperar para la pospandemia? En primer lugar, lo que vamos a ver, si es que salimos quizá hacia fin de año o hacia el año que viene, una incipiente reactivación. Como mencioné recién, es probable que empiece a aparecer inflación, porque hay actualmente mucho dinero en las economías, que antes la economía funcionaba con menor cantidad, con menor liquidez, para decirlo de algún modo. Es decir, van a estar los saldos reservados más los déficits en los cuales incurrieron los estados. Por lo tanto, aumenta también con la deuda emitida, que ya se mencionó hace un rato, va a aumentar la deuda de los estados. Esto lleva a un aumento de las tasas de interés por las dos vías. La inflación va a hacer que los bancos centrales quieran reducir la cantidad de dinero que hay, y una de las medidas para ello es el aumento de las tasas de interés. Y uno de los mecanismos para hacerlo es vendiendo bonos. O sea, cuando los estados se endeudan, a mayor oferta cae el precio.
Y si la tasa de interés es el precio de los bonos, entonces cuando haya más bonos en la economía, las tasas de interés van a subir. Es decir, cae el precio de los bonos y la tasa que se paga sobre el valor de los bonos aumenta en términos relativos. ¿Qué pasa cuando aumentan las tasas de interés? Y por un lado es que aumenta la probabilidad de crisis de deuda soberana. Es decir, los estados que están muy endeudados, si aumentan las tasas, puede haber una nueva ola de crisis de deuda soberana. Y eso es un problema para la pobreza. Por otro lado, va a reducir el crecimiento global. Y si las condiciones distributivas, como bien plantea el diagrama de Lonergan, no se cumplen, es decir, el flujo que pasa del circuito excedente al circuito básico, no llega a término, y ese es el gran problema, la gran debilidad que tiene el sistema actual. El crecimiento global también puede generar problemas distributivos. Por otro lado, esto puede ser bueno para el clima, la disminución del crecimiento. De hecho, hay unos cuantos teóricos que plantean que el nivel de crecimiento de las economías actuales es inconsistente, obviamente inconsistente con las metas de clima de los acuerdos de París. Me gustaría mencionar dos ingredientes más que complican también la situación. Uno son los mercados financieros desregulados. Acá tenemos todo lo que es la shadow finance, o sea, las finanzas en las sombras, o sea, hay todo un sistema creciente paralelo al sistema bancario, que sí está regulado, aún con su mal funcionamiento, pero en el caso de las finanzas en las sombras es mucho más grave la financiarización de la economía, porque lo que tenemos acá es la desregulación total, esto es créditos que se dan por fuera de los mercados de capitales. Por ejemplo, se pueden hacer desde pequeñas escribanías hasta mesas de dinero, están involucrados, por supuesto, los países llamados fiscal havens, o sea, cuevas fiscales, en Latinoamérica mal traducido como paraíso fiscal. Por otro lado, también el fenómeno de las criptomonedas, que también puede contribuir por un lado bueno y por otro lado malo, pero también es un sistema desregulado de capitales. Esto dificulta un poquito el manejo de la puja distributiva que se puede dar y el crecimiento. Entonces, de aquí lo que puede haber es aumento de la desigualdad y aumento de la pobreza. A nivel microeconómico va a generar cambio de hábitos y por lo tanto de precios relativos, probablemente una vida más sana, más local. De hecho ya se está verificando en las redes de producción globales hay mucho menos outsourcing, está mal escrito ahí, o sea, todo lo que es la división de las cadenas de valor a lo largo del globo se están cortando en buena medida, básicamente por el transporte. O sea, la pregunta final sería, bueno, ¿cómo se sale de esta situación? Bueno, justamente te perdimos. Octavio, ¿no te escuchamos? Tiene el micrófono apagado. Octavio, ¿algo pasa? Tiene el micrófono apagado. Sí. Tiene el micrófono apagado, sí. ¿Tuvo alguna falla de internet o algo por así, por el estilo? Bien, esperemos unos minutos. ¿Algún país extranjero que intervino?
¿Se fue la electricidad, algún asunto? Creo que ya se está conectando otra vez, pero Sí, con otro ahí usuario, estoy, porque tuvo un ahí problema. estoy. Ya. Sí, Sí, ya se lo oye. ahí estoy de nuevo. Bueno, no sé en qué momento se perdió la conexión, pero Cuando tú dices que para concluir, en fin. Las criptomonedas estabas un poquito de... ¿estaban las criptomonedas? Estabas preguntándote sobre la pregunta Ah, cómo te va a salir. ¿cómo se va a salir? Bueno, ahí la parte final en realidad. Sí. En realidad, aquí hay una necesidad muy perentoria de formación también del sistema de los agentes económicos, porque la verdad que la desregulación actual de los mercados vuelve muy difícil el control sistémico de la economía global, o sea, la financiarización del sistema económico que mencionó también James, citando a Phil, es real, pero en este momento se está dando por fuera de los canales regulados normales, que es el sistema bancario y los sistemas de capitales. Entonces, poder formar y mostrar el carácter sistemático que tiene la economía, en particular para los tomadores de decisiones, para las personas más aventajadas en el sistema económico global, es fundamental, porque hay una tarea, una responsabilidad no solamente solidaria por razón ética, sino incluso de supervivencia por el estrés que se provoca sobre el clima, ¿no? Actualmente, que se sabe que la presión sobre el clima que implica el sistema productivo tal como está es inconsistente en el largo plazo. Eso básicamente era lo que tenía para comentar. Me hubiera gustado mostrar unos modelos que estoy haciendo, pero llevaría bastante más tiempo. Muchísimas gracias, Fabio. Perdón Muchísimas por la gracias. interrupción. Ya vamos a dar paso entonces. Yo quedo ahora con la sesión. El padre Jorge Zurek se fue a celebrar una Eucaristía, nos tendrá en cuenta allí. Y cedo la palabra al doctor Raúl Hernández, que ha dirigido estos programas sobre el caso Agua para Siempre y el grupo cooperativo Quali en México. Raúl, te escuchamos. Tiene su micrófono apagado. Raúl, tienes apagado el micrófono. A ver Listo, si ya. Ya. Perdonen, discúlpenme. Estaba yo agradeciendo a todos por esta invitación, este privilegio, pero creo que el mejor modo de agradecerlo será tratar de irme aceleradamente, pues, sin que deje de ser nítida la comprensión de los mensajes a transmitir. Me pregunto o qué se está viendo en mi pantalla. Ya puse compartir, pero la verdad no sé cuál pantalla están viendo. Bueno, El hay un escritorio mapa del computador. tu escritorio, seguro, sí. Perdón. Voy otra vez. ¿Ya se ve la presentación? Todavía no. No, Qué aún no. barbaridad, qué barbaridad. ¿Qué estoy haciendo mal? A ver, presentación, configuración. Si yo le digo que deje de compartir. ¿Qué problema? A ver. Lo quiero mandar al número 2. Es lo que quiero hacer. Entonces, ¿se mejoró algo o no mejoró nada? Nada, muy bonito sombrero tuyo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Tú lo tienes que ver en tu compu. Sí, mi problema es que tengo 3 pantallas, entonces
Velo en la tuya, en la que te está pasando. Voy a desconectar estas conexiones para solo tener una pantalla y que no se puede equivocar el Zoom. Y le picas compartir pantalla. En medio está el botón verde compartir pantalla. ¿Ya lo viste? Ahí está. Ahí viene. Ahí está. Listo. Gracias. Entonces, una disculpa por esta pérdida de tiempo. Me gustó mucho el nombre del taller, del seminario, del taller Situación Histórica, Desafío y Respuesta, porque esto sí me da chance de participar. El desafío principal que estamos enfrentando es el caos climático. En México estamos en una franja de desertificación que lo estamos sufriendo cada vez más. Y al mismo tiempo tenemos estos récords de huracanes que vienen haciendo desastres a todo el paso del Caribe y hacia el Golfo y también por el Pacífico. En 2021, la UNESCO en este año lanzó una convocatoria para detectar buenas prácticas en hidrotecnologías ancestrales para la emergencia climática, sanitaria y alimentaria. O sea, por esto que estamos viviendo y que ya comentaron varios de ustedes. Y entonces, buscando respuestas, pues presentamos esta experiencia y fue seleccionada por la UNESCO para incluirla en el catálogo de buenas prácticas de hidrotecnologías ancestrales que está en la división UNESCO París de agua. Yo aprendí a Lonergan sin libros, lo aprendí con jesuitas, lo aprendí en la práctica. En 1980 iniciamos una experiencia que partió de una decisión de salir a venir a vivir con las comunidades indígenas más pobres y marginadas en la región mixteca Popoloca. Y aplicamos esta metodología que en ese origen Hugo Cermeño y Arnaldo Centeno, dos jesuitas, lo llamaban de entrevistas dialógicas basados en el insight de Lonergan y que nos ayudó a preparar la llegada a una zona de trabajo. Este modo de acercarnos preguntando con una mayéutica, con una heurística, con una lamparita que quiere entender una realidad diferente, nos ayudó a ordenar la problemática hasta entender que la falta de agua era el problema eje alrededor del cual giran todos los demás problemas de estas comunidades. Y ya le copié a Jaime Barrera su frase de aferrarnos a una frase y repetirla como mantra. Y para mí, yo escogería de la página 100 de McShane: no estamos estudiando matemáticas, estamos batallando para entender las normas de progreso de las comunidades. Esta es como mantra porque cuando estoy hablando de desarrollo y hablo de filosofía o de economía de Lonergan, me ven raro. Entonces, pues hoy que estoy hablando con filósofos y economistas y voy a hablar de desarrollo, pues también me van a ver raro. Pero es obedeciendo a Phil McShane. Este es el diagrama no del béisbol, sino del grupo cooperativo Quali. En la primera línea están las familias que siembran el amaranto en su milpa. Las organizamos en cooperativas. Y estas cooperativas tienen acceso a equipos y herramientas y tecnología. Y aquí es en donde entra Lonergan a decirnos la economía, lo importante de la economía es la innovación. Entonces, ¿qué podemos innovar respetando las culturas, pero que los haga más productivos? Y entonces pasamos a la transformación agroindustrial del amaranto y resulta que no había máquinas para procesar el amaranto. Entonces, siguiendo a Lonergan, pues nos pusimos a inventar máquinas. No porque quisiéramos inventar máquinas, sino porque queríamos mejorar la productividad en el nivel de oferta, de ese nivel básico que nos explicó Octavio ahorita. Y después salir al mercado para llegar a los consumidores con alimentos nutritivos
y poder acabar con la malnutrición en México. Y como fundamento, y eso sí no se lo he encontrado a Lonergan, ha estado la regeneración hidroagroecológica de las cuencas. Los economistas dan por supuesta la existencia de la naturaleza y en nuestro siglo XX la ha destruido. Entonces ahora tenemos que regenerarla como tarea primordial. Este es el diagrama con el que he batallado durante muchos años para tratar de acomodar lo que está pasando en los pueblos. No me voy a detener a explicarlo, ya no se espanten. Es nada más para plasmar el esfuerzo de que lo que estamos haciendo en la realidad para hacer innovación y desarrollo sostenible, cómo se ve utilizando el diagrama de Lonergan explicado y modificado por McShane. Estas son las láminas que nos pidió la UNESCO que preparáramos. Se las pongo porque si a alguno nos interesa se la puedo enviar. Este es un proceso de 4 décadas desde que llegamos con un enfoque educativo, rescatar el amaranto, pero también rescatar las tecnologías de manejo del agua de los pueblos indígenas. Y cuando ya entendimos, en el año 99, o sea, casi 20 años después, decidimos que era importante difundirlo. Y entonces creamos el Museo del Agua para que mucha gente enfrentando esos problemas de falta de agua y de mala alimentación y de pobreza pudieran entender visualmente con imágenes, como nos dijeron ya, para que pudiera escalarse este modelo. Entonces, el contexto sociocultural ya lo dije, pero vean estas terrazas que se ven aquí fenomenales de los indígenas popolocas, que son los grandes ingenieros que desarrollaron la agricultura, domesticaron el maíz, el frijol, el amaranto, el chile, y que hicieron estas barreras para retener el agua cuando llueve. Entonces, lo que hemos hecho es rescatar ese patrimonio alimentario, también rescatar las tecnologías de manejo sostenible de recursos naturales y dándole nuevamente centralidad a este sujeto histórico-social que son los pueblos y las familias. Los misioneros preguntaron qué es lo que sustenta la vida y los sabios indígenas respondieron: lo que conserva la vida es el maíz, el frijol y el amaranto. Y hoy en día los nutriólogos nos dicen que para defendernos de la pandemia del COVID necesitamos fortalecer nuestro sistema inmune y para eso necesitamos todos los aminoácidos esenciales para que podamos reproducir nuestras células de defensa y para eso necesitamos maíz, frijol y amaranto. ¿Sí? En la innovación nos hemos enfocado a regenerar la naturaleza. Aquí no sé si alcanza a ver este bosque regenerado acá hasta arriba del cerro para que retenga el agua de la lluvia, la infiltre y escurra por el subsuelo hacia la parte baja. Y captar el agua de lluvia, siempre me pongo mi sombrero para decir, por eso inventamos estos tanques, porque cuando llueve captamos la lluvia que cae en el sombrero y la almacenamos para que pueda usarse en la milpa. Y nuevamente, la innovación, este es el modelo agroindustrial del Grupo Quali, en donde están toda la innovación que hemos desarrollado en estos 40 años para dinamizar la economía. Y en otra de las páginas que ahorita no pude encontrar rápido, McShane dice, pero no recuerdo si imitando a Lonergan, dice que la utilidad en este nivel de excedente es mucho más acelerada que la utilidad que genera el nivel básico de autoconsumo. O sea, nunca vamos a vender tanto amaranto como lo que hemos invertido en la innovación en las tecnologías productivas. Eso es lo que nos alivia. Y en esta lámina solo presento estas dos gráficas así comparativas. A la izquierda están las actividades educativas. 2.500 actividades educativas para educar a 244,000 personas en esta visión de regeneración ecológica y una buena alimentación.
Y aquí a la derecha está la construcción real de obras de regeneración ecológica, represas, terrazas, jagüeyes, canales. Y vean cómo se parecen las curvas, lo cual parece confirmar, algún matemático me ayudará a ver si hay correlación, que el enfoque educativo facilita la ejecución real y acelerada de acciones, porque la gente ya tuvo el insight, ya le cayó el 20, ya fueron al museo y ya vieron, oye, eso está re fácil, hasta yo lo puedo hacer. Entonces, cuando salen del museo con esa convicción de, ya lo entendí y está re fácil, salen y se van a sus pueblos y dicen, vamos a trabajar, compañeros, vamos a organizarnos, ya aprendimos cómo detener el agua. ¿Sí? Entonces, gracias a estas dos pilares, hemos podido acá arriba combatir la desnutrición. Hemos logrado que los niños indígenas, el 95% se recuperen pese a las terribles condiciones económicas en las que viven. Estas son las laminitas, hasta aquí llegaron las laminitas que preparamos para inscribir en la cátedra UNESCO. Pero les voy a enseñar más otro, porque no solo es difícil el campo de béisbol, sino también es difícil. Este es el diagrama, ya sé que no se lee nada, con los letreritos, pero cada una de estas columnas, aquí habla de la opción ética, aquí habla de la investigación, acción participativa. En la tercera se habla de la labor educativa de promover la participación social organizada. En la siguiente se habla ya de la educación y capacitación para que tengan habilidades. Luego vienen los resultados que se obtienen, los impactos que se producen, cómo esto ayuda a cumplir los derechos humanos fundamentales y cómo se materializa en mejora en las familias más pobres para lograr un impacto vital, que en este caso sería el fin de la pobreza y el bienestar total, el fin de la pobreza aquí y el bienestar total. Cuando salieron los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, nosotros dijimos, vamos a ver de todo lo que hemos hecho en estos 40 años, a cuáles de los objetivos estamos contribuyendo, y la sorpresa fue que encontramos el lugar de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, están allí en ese mapa. Y no es que lo previsualizamos y decir, vamos a hacerlo así, sino que partiendo de esta visión heurística de acercarnos a comprender esa realidad para transformarla, entonces se fueron desenvolviendo las sucesivas necesidades que tuvimos que ir enfrentando para resolver estas carencias y que nos fueron llevando en Lonergan. No tiene él un diagrama, pero constantemente habla de las oleadas, surge, cómo la economía se va levantando. Aquí no sé si se pueden ver los cuadritos, pero estos son los apuntes del libro de McShane, en que se ve cómo al ir avanzando en esta innovación se eleva a un nivel superior la economía y más innovación levanta a un siguiente nivel de innovación. Entonces, bueno, pues ya esto es todo lo que les quería yo compartir con entusiasmo y con mucho gusto de saber que los estudiosos de Lonergan están muy interesados en los pueblos indígenas y en la mejora de la justicia y de la calidad de vida. Muchísimas gracias, y al que guste le puedo enviar esta presentación para que la puedan revisar con calma. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Realmente grandioso lo que ha hecho usted. Una presentación sucinta, pero quedamos prácticamente provocados para seguir analizando todo este asunto. Bueno, muy bien, demos paso a un par de preguntas porque el tiempo ya nos apremia sobre esta sesión.
Si alguien tiene la mano levantada, ¿me ayudan? Está Alexander y Misael. Dos manos levantadas. Gracias, sí. Alexander y Misael. Gracias, muy amable. Alexander. Si te dejan entrar, 201. Muy buenas tardes a los participantes y a los colegas. La pregunta tiene que ver con economía experimental. ¿Existe una relación o no del modelo de Lonergan, si es o no un modelo o una teoría? ¿Converge o no? Si no bajo por ti, no hay problema. ¿Converge o no con la teoría de la racionalidad? ¿Y es operativa? Ya ¿Y de por ti, qué ya manera? por ti. Especialmente en el contexto de América Latina y en los pueblos indígenas o nativos. ¿Es eso? Bien, gracias, Alexander. ¿Quién quisiera responder? ¿Se entendió la pregunta? Escuchaba yo mucho ruido y no pude entender la pregunta. Pero... Había algo aquí en el... Básicamente la pregunta tiene que ver como con articulación, ¿no? Hoy en economía se habla de teoría de la racionalidad, teoría de la utilidad. Hay macroeconomía, economía aplicada, matemática financiera. Son ecuaciones o algoritmos que pretenden resolver problemas reales y concretos. ¿De qué manera el modelo o la presunta teoría de Lonergan aporta a resolver un problema real, no solo de los pueblos nativos, sino en el contexto de la pandemia? Es eso básicamente. Yo puedo comentar algo al respecto. Son enfoques totalmente distintos, ¿no? Teóricos. Yo diría la teoría de Lonergan, que es estrictamente una teoría, es una teoría general. Por lo tanto, así como el método trascendental es un método de métodos y su término último es el ser, o sea, todo lo que acontece, el ser proporcionado, del mismo modo, la teoría de Lonergan es un modelo general que explica las condiciones básicas para un buen funcionamiento de cualquier economía. Es decir, cualquier economía tiene que cumplir con esas condiciones básicas para ser consistente. Los modelos que tú mencionas de la racionalidad o los modelos experimentales son aplicaciones concretas de investigación, son métodos de investigación básicamente, que pueden darnos insights o hallazgos puntuales sobre temáticas muy bien definidas, es decir, no tienen carácter general. La teoría de la racionalidad, por supuesto que tampoco. Además, bueno, la teoría de la racionalidad viene de la corriente principal de economía, es decir, la teoría neoclásica, que tiene una raíz positivista, tiene varios problemas de índole epistemológica, a mi juicio, y de nuevo también sirve para determinados contextos limitados, pero no son teorías generales. Por eso también que tienen tantos problemas, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Gracias, Octavio. Raúl. La intervención de McShane con su librito de Economía para Todos, en que nos lanza un desafío y dice, yo estoy esperando que alguien tome este librito de, él dice de 80 páginas, pero en realidad son 180 páginas, que alguien tome este librito y lo convierta en todo un tratado de aplicación práctica. Eso nos lo dijo en un seminario de, mira, Francisco, esa es la versión de... ¿Y ese cuántas páginas tiene, Francisco? Un poco más, porque trae más bibliografía, 204 páginas. No, imagínate. Entonces, en el seminario que organizaron en la Ibero, McShane nos decía, Philip nos decía que está esperando que este esquema, esta teoría básica, este modo de entender los flujos, la generación de flujos económicos,
quiero que alguien lo aterrice en casos concretos de cómo la innovación va a generar cada vez más flujos. Entonces, bueno, yo sé que no era la intención de Lonergan ayudar a las comunidades indígenas, lo entiendo muy bien. Es más, explícitamente dice que la economía no tiene nada que ver con la ética, diciendo que yo estoy aquí en esto pues por la ética. Pero después de todos estos años, 40 años de estar trabajando en esto, y en los últimos 20 apoyado, enriquecido con esta lectura a través de McShane, sí puedo decir que eso me cambió mi forma de entender y que hasta serviría para este pleito con los populismos y los no populismos. Esta teoría, este diagrama del béisbol, de los flujos básicos y de los flujos de excedente, o sea, del que produce la maquinaria, las innovaciones para apoyarlos de abajo, explica el por qué tiene tanto éxito electoral el que saca de la loma del pitcher y manda el dinero al que está en home para que arranque su consumo, pero el que más bienestar es el que va a producir, pero que no se nota, es el que está en el nivel de excedente, el que está inventando las máquinas, el que está inventando los procesos, los modelos organizativos, los modelos pedagógicos. Eso no se convierte en 3 pesos en mi bolsillo, pero sí se convierte en muchos miles de pesos para muchas décadas de vida de cada persona y una vida que va a estar en una mejor calidad de vida. Entonces, esto nos ha ayudado hasta poder argumentar con gente que tiene poderes de decisión económica para decir, tienes que financiar esa innovación que se está haciendo para incrementar la producción. No tienes que regalar dinero para comprar tortillas, ¿sí? Ahorrar poquito, pero lo que va a traer el cambio va a ser la innovación para producir muchas más tortillas, muchos más baratos en la tortillería de James Duffy y que la gente tenga buenas tortillas y de calidad. Bien, muchas gracias. James, ¿quieres responder? Sí, quiero decir 2 o 3 puntos aquí. Phil, en el prólogo, el primer capítulo, pone una analogía entre el manejo a conducir del coche, un coche, y el manejo de conducir de economía. No es asunto político de debate, es cuestión de educación con respecto a la economía. En 50, 100 años, como yo dije, los jóvenes en la prepa van a entender lo que nosotros estamos tratando de comprender. Entonces requiere una visión, una fantasía, para retomar la palabra de Jaime, de paciencia con los mismos ritos. Es difícil porque tenemos problemas ya. Ya me acuerdo de Phil con su conferencia inaugural hablando de 9011 para llegar a Cosmópolis. Ya, por favor, ¿sí? Pero el Lonergan es muy claro en Collected Works 15. Dice que este es el reto de la educación. Ese reto. ¿Por qué? Porque sabía que es la posibilidad de la primera ciencia humana, la primera en la historia. Y sí va a tener frutos en la tortillería de Ale. Y no va a ser un asunto de gobiernos de Morelia o un totalitario en el DF o Trump, lo que sea. Es un asunto democrático, pero no hemos llegado. Tenemos que aprender y comunicar. ¿A quién? A quien sea. Yo he platicado con mi hermana, he enviado carta al Papa. Mi colega que falleció, buena maestra de economía, fue bien difícil para ella. ¿Por qué? El asunto no es Lonergan. La caída de una manzana no es Newton. Fue Eugenio que descubrió unas leyes. ¿Sí? Entonces, no es necesario, es como si
Se puede hablar del polonio, el radio, que son dos elementos, sin hablar de Marie Curie y su marido Pierre. Pero tienes que hablar de algo. ¿Qué? Tortillas, máquinas, flujos, agua. De vez en cuando en mi colonia no cae el agua. ¿Qué hacemos? Pues llamar pipas. Esto no puede ser. Es un problema concreto. Igual que la producción de tortillas, que entran o no en el estándar de vida. El precio de aguacate está suma y sume aquí en Michoacán. Aquí en Uruapan, hace 40 minutos, es la tierra más fértil de aguacate. ¿Y por qué está a 60, 65 pesos? Porque está exportando a otros lados. Estos son problemas concretos y hasta cierto punto no tiene que ver con Lonergan, tiene que ver con comprender cabalmente qué es comprender qué está pasando, o con la caída de la manzana o con los flujos locales. Muy bien, gracias James, muy gentil. Misael tiene otra pregunta y respuestas breves, estamos ya fuera de tiempo. Sí. Muchísimas gracias. ¿Me están escuchando bien? Sí. Bueno, bien, muchísimas gracias. A raíz de la última intervención, la de Raúl, me quedó la pregunta acerca de la conversión ecológica que ha ido trabajando Neil Ormroth en sus últimos artículos. Pero yo por lo que le entendí a Raúl, esta presentación, el tema del convivir cuidando el medio ambiente en que estamos y con una proyección a futuro, tiene mucho de esta sabiduría ancestral que una comunidad local pueda tener. O sea, yo creo que ahí estaríamos ubicándonos en lo que llamaría Lonergan el sentido común. Aquí en la Universidad Javeriana, Cali, estamos en un proceso de planeación estratégica 5, 15 y 50 años. Es un proceso largo donde una de las líneas eje es la sostenibilidad. Nosotros estamos desde la academia tratando de ver cómo proyectamos la universidad a 50 años, teniendo como una línea de ejes todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Entonces mi pregunta va este esfuerzo que queremos hacer, de que llevamos realmente una conversión ecológica, lo ubicamos en qué etapa de la significación, porque yo creo que eso ya nos plantea toda una estrategia de planeación y educación. Lo hacemos desde esta sabiduría ancestral que realmente nos muestra cómo convivir con la naturaleza en la cual estamos. Y de hecho ha generado una serie de, ya nos decía Paco Quijada, una serie de intelecciones, una serie de juicios, una serie de acciones muy concretas, pero que no van como a ese nivel, desde la sabiduría ancestral a esa mentalidad globalizada que nos proponen los movimientos económicos actuales, sino que quedan circunscritos a esos ámbitos locales de una convivencia muy fraterna con el medio ambiente. Entonces, si hablamos de conversión ecológica, ¿dónde la ubicamos? Y cómo eso impactaría las estrategias de planeación y educación, pensando ya desde la misma universidad. Gracias, Padre Misael. ¿Alguna Mira, respuesta, pues, Raúl, Jaime? Yo les invitaría a que lo aborden desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad, en la cual tienen que lograr la interdisciplinariedad cotidiana, romper los departamentos, para que haya intercambio entre las distintas disciplinas, para que a lo largo de los semestres y de los ciclos escolares vayan formando una visión transdisciplinaria. Cuando se trabaje en este proceso de diálogo interdisciplinario hacia la transdisciplinariedad, si ustedes como universidad incorporan con becas como la beca Arrupe o como otras modalidades, incorporan a personas de los distintos pueblos, comunidades, barrios, suburbanos, y los incorporan a esta dinámica, que es lo que nosotros hacemos aquí, los traemos, entonces se convierte no solo en transdisciplinaria, sino también intercultural, y cuando ya pasan muchos años, cuando ya pasan décadas, de pronto ya te puedes atrever a decir, ya es transcultural, ya está tan tejida la visión de los pueblos que son parte del equipo,
y al mismo tiempo de quienes vienen de fuera a aportarnos distintas disciplinas y trabajando consecutivamente en los problemas concretos, en los desafíos priorizados, entonces van brotando los proyectos como una fuente creativa. Entonces ya los científicos no se ponen, yo voy a hacer mi tesis sobre, déjame pensar qué se me ocurre. No, 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 compadre, hazla sobre esto que se necesita, que salga agua en Morelia, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Entonces, esa sería la invitación a repensar la universidad desde la perspectiva de sostenibilidad hacia el futuro. Y como jesuita, yo te diría, y juntar digo, por ser tú jesuita, al verlo ahí, juntar el Popularum Progressio con el Laudato Si, ¿sí? Y en ese sándwich hacer la interpretación, ¿sí? Y esa interpretación es la que da cabida a los pueblos desde abajo y a toda nuestra tierra como casa común. Bien, muchas gracias. Jaime, ¿quieres agregar algo? Sí, mira, me parece muy importante la frase de Raúl, romper los departamentos. Esto es una anticipación probablemente de lo que había pensado como material para reflexionar mañana. En método en teología, Lonergan distingue entre un comienzo, que es el campo de los datos, y un final del camino, que son los departamentos y las disciplinas. Y a mí me parece que toda la educación, hablo de la educación universitaria o el tercer nivel, está basada prácticamente en cursos que forman carreras que dan los departamentos que están bajo una facultad que en último término es disciplinaria. Lonergan, o sea, desde hace, yo creo que unos 30, 40 años se viene hablando de la investigación interdisciplinaria. Es decir, investigación entre departamentos, investigación entre carreras, investigación entre expertos dentro de una carrera, de un departamento, etc. Lonergan plantea en método en teología que entre ese comienzo, el campo de los datos, y ese punto de llegada, hay un camino, y ese camino tiene sus etapas. Y él lo plantea en términos de las 8 especializaciones funcionales. A mi manera de ver, lo que está planteando, si yo mal no me equivoco, y James Duffy puede hablar de eso mejor que yo, lo que viene haciendo The Journal of Microdynamic Analysis desde hace un par de años es hablar de la interfuncionalidad especializada. O sea, trabajar no en la concepción departamental de una carrera, de un título, de un grado, etcétera, sino trabajar desde el punto de vista funcional. Interfuncionalmente, equipos de interfuncionalidad. Ahora, evidentemente, como venimos afirmando, y James ponía el ejemplo del automóvil, pues el problema está en que uno no puede acelerar y frenar al mismo tiempo. Hay que comenzar con la primera, metiendo el clutch y la primera. Y ese es tal vez el gran problema. Tenemos que arrancar en primera, metiendo el clutch, y en la medida en que aceleremos este proceso de interfuncionalidad, me parece a mí que vamos a ir logrando acelerar, evidentemente pasar a una tercera o a una cuarta. Pero yo, Raúl, creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que romper los departamentos. Y esto es muy cuesta arriba. Evidentemente, entre otras cosas, se podría poner desde el punto de vista de análisis económico y probablemente
tengamos que aferrarnos como Max Planck a esperar a que se muera una generación. Me voy a morir primero, entre otras cosas. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias, James, muchísimas gracias, doctor Raúl Hernández. Sensacional, sensacional el tema y la provocación que ustedes han traído para hoy. Magníficos aportes.